¿Estás loca? Mi grito resonó por toda la sala justo cuando mi bebé cayó al suelo. El sonido fue seco, horrible, inolvidable. Por una fracción de segundo, nadie se movió, nadie respiró, nadie habló. Mi hijo Mateo, de apenas 10 meses, comenzó a llorar con una fuerza que me atravesó el corazón. Corrí hacia él. Lo levanté entre mis brazos. Tenía una marca roja en la frente, y mientras intentaba calmarlo, levanté la vista. Mi hermana Valeria seguía de pie frente al sofá, con una copa de vino en la mano, mirándolo, sin remordimiento, sin preocupación, sin decir una sola palabra. Entonces mi madre soltó la frase que cambiaría mi vida para siempre. Camila, estás exagerando. Fue un accidente. La observé incrédula. ¿Accidente? Yo había visto perfectamente el movimiento. Había visto la mano de Valeria, había visto el empujón. Pero lo más extraño fue otra cosa. Mientras todos discutían, noté algo en el rostro de mi hermana. No parecía asustada, parecía furiosa, como si la víctima hubiera sido ella. Y cuando mi padre, un coronel retirado del ejército, entró por la puerta principal 20 minutos después, descubrió una verdad tan oscura que terminaría destruyendo nuestra familia para siempre. Porque aquella Navidad no comenzó con un accidente, comenzó con un secreto que alguien llevaba años intentando ocultar. Y la pregunta era, ¿por qué mi hermana odiaba tanto a mi bebé? Me llamo Camila, tengo 30 años, y durante toda mi vida aprendí una lección muy dolorosa. En algunas familias no todos los hijos son tratados igual. Desde pequeñas, mi hermana Valeria y yo crecimos bajo reglas completamente diferentes. Ella era la favorita, la brillante, la especial, la que nunca hacía nada mal. Yo era la que debía entender, la que debía perdonar, la que debía ceder. Si Valeria rompía algo era porque estaba estresada, si gritaba era porque tenía problemas, si mentía era porque se sentía presionada. Siempre había una excusa. Siempre. Recuerdo una vez cuando tenía 12 años. Valeria había destruido accidentalmente el auto de mi padre mientras aprendía a conducir. El resultado, mi madre la abrazó, le dijo que cualquiera podía equivocarse. 2 años después derramé jugo sobre una alfombra. Me castigaron durante un mes. Aquella diferencia nunca desapareció. Con el tiempo aprendí a vivir con ello, o al menos eso creía. Pero cuando nació Mateo todo cambió, porque ya no se trataba de mí, se trataba de mi hijo, y estaba dispuesta a protegerlo de cualquier persona, incluso de mi propia familia. La Navidad de aquel año parecía normal. Mi padre había viajado desde otra ciudad para reunirse con nosotros. Mi madre organizó una gran cena, tíos, primos, sobrinos. Todos estaban invitados. Cuando llegué con Mateo, las luces decoraban toda la casa. Los villancicos sonaban suavemente. Y durante unos minutos pensé que quizá podría ser una noche tranquila. Qué equivocada estaba. Al principio todo parecía perfecto. Los niños jugaban, los adultos conversaban, la comida llenaba la mesa. Pero entonces comencé a notar pequeños detalles. Valeria estaba extraña, muy extraña. No sonreía, no participaba en las conversaciones, y cada vez que alguien mencionaba a Mateo, su expresión cambiaba, como si algo dentro de ella se rompiera. «¡Qué hermoso está!», dijo una tía. Valeria apretó la mandíbula. «¿Sí? Cada día se parece más a su abuelo». Valeria bajó la mirada. «Supongo». Aquella reacción fue tan extraña que me dejó incómoda. Pero intenté ignorarla. No quería problemas. No en Navidad. Sin embargo, mientras servíamos la cena, escuché algo, un comentario que nadie más pareció notar. «Todo gira alrededor de ese niño». Valeria lo dijo en voz baja, casi susurrando. Pero yo lo escuché. Perfectamente. La observé. Ella sonrió de inmediato, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera dicho nada. Y eso me inquietó más todavía. ¿Por qué una mujer adulta sentiría resentimiento hacia un bebé? La cena continuó, pero la tensión aumentaba. Mi madre desapareció varias veces. Entraba y salía de su oficina, hablaba por teléfono, cerraba puertas y parecía cada vez más nerviosa. En cierto momento pasé cerca del pasillo y la vi guardando unos documentos en un cajón. Cuando notó mi presencia, cerró el cajón bruscamente. «¿Todo bien?», pregunté. «Sí, pareces preocupada. Son asuntos personales». Su respuesta llegó demasiado rápido, demasiado ensayada. Pero antes de que pudiera insistir, Valeria apareció detrás de mí, y la expresión de ambas fue extraña. Muy extraña,
como si las hubiera interrumpido en algo importante, algo que no querían que yo supiera. ¿Qué estaban ocultando? Un par de horas después ocurrió algo aún más raro. Mi sobrino Diego se acercó a mí. Tenía 12 años, era el hijo de Valeria y parecía nervioso, muy nervioso. Tía, ¿sí? Miró alrededor para asegurarse de que nadie lo escuchara. ¿Puedo decirte algo? Claro, abrió la boca. Pero antes de hablar, observó hacia la cocina. Su rostro cambió inmediatamente. Retrocedió. Nada. ¿Qué pasa? Olvídalo. Y salió corriendo. Lo vi desaparecer escaleras arriba. Sentí un escalofrío. Aquello no era normal. Los niños no reaccionan así sin motivo, especialmente cuando parecen tener miedo. ¿Miedo de quién? Cerca de las 11 de la noche comenzaron los intercambios de regalos. Mateo estaba sentado en el sofá jugando con un osito de peluche. Todos parecían distraídos, riéndose, conversando. Y fue entonces cuando ocurrió. El momento que lo cambió todo, vi a Valeria acercarse al sofá, lentamente, con una copa de vino en la mano. Mateo la observó y sonrió. Porque era un bebé, no entendía maldad, no entendía resentimientos, no entendía secretos. Entonces sucedió. Un movimiento rápido, una mano, un empujón. Y Mateo cayó. Lo siguiente ya lo conoces, mi grito. El llanto, el caos, la defensa inmediata de mi madre. Pero hubo algo que nadie notó, excepto yo. Durante apenas un segundo, antes de que todos reaccionaran, Valeria sonrió. Y aquella sonrisa me heló la sangre, porque no parecía accidental. Parecía satisfacción, y eso significaba que algo mucho más oscuro estaba ocurriendo. Pero todavía no sabía qué. 20 minutos después llegó mi padre, el coronel Ricardo Álvarez, retirado del ejército, 68 años, un hombre que había dedicado toda su vida a detectar mentiras. Bastó una mirada para que notara la tensión. ¿Qué ocurrió aquí? Nadie respondió. Mi madre tomó la palabra. Nada importante. Error. El peor error posible, porque mi padre conocía perfectamente ese tono de voz. La observó. Luego observó a Valeria. Después miró a Mateo. Y finalmente vio la marca roja en su frente. Su expresión cambió inmediatamente. Quiero la verdad. Silencio. Nadie habló, hasta que una pequeña voz rompió la tensión. Mamá lo empujó. Todos giramos. Era Diego, de pie en las escaleras, temblando, con lágrimas en los ojos. Valeria palideció. Mi madre se quedó inmóvil, y mi padre lo entendió todo, o al menos eso parecía, porque la verdad real todavía estaba oculta. Y cuando Diego decidió contar lo que llevaba meses viendo dentro de esa casa, nadie estaba preparado para escucharlo. ¿Qué secreto aterrorizaba tanto al hijo de Valeria? La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué secreto aterrorizaba tanto a Diego? Mi padre lo observó con calma. Era una de las pocas personas capaces de hacer que un niño nervioso sintiera seguridad. Diego, dijo suavemente, nadie te va a hacer daño. Dime qué sabes. Valeria reaccionó de inmediato. Papá, basta. Está confundido. No le hablé a ti. Aquella respuesta cayó como una piedra. Durante años había visto a mi padre evitar conflictos con Valeria. Aquella noche era diferente, muy diferente. Diego tragó saliva, miró a su madre, luego a mí, y finalmente bajó la vista. Mamá se enoja cuando hablan de Mateo. Nadie dijo nada. ¿Por qué? Pregunté. Diego dudó. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Porque dice que ese bebé le robó algo. Un silencio pesado llenó la habitación. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué le robó? Diego respondió con una frase que ninguno esperaba. Dice que le quitó su futuro. La copa de vino cayó de la mano de Valeria. El cristal explotó contra el suelo. Y por primera vez vi auténtico miedo en sus ojos. ¿Qué significaba aquello? El niño que sabía demasiado. La reunión terminó poco después. Los invitados comenzaron a marcharse. La atmósfera era insoportable. Mi padre decidió quedarse en la sala junto conmigo. Mi madre desapareció en su habitación y Valeria se encerró en el cuarto de invitados. Pero Diego volvió a buscarme cerca de la medianoche. Esta vez parecía decidido. Tía, ¿sí? Hay algo que tienes que ver. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Qué cosa? Miró hacia el pasillo para asegurarse de que nadie lo escuchara. Ven, lo seguí hasta el segundo piso. Entramos en la antigua habitación de Valeria. Diego abrió un cajón, sacó un cuaderno y me lo entregó. Lo encontré hace meses. ¿Qué es?
El diario de mamá. Sentí un escalofrío. Abrí la primera página. Lo que encontré me dejó sin palabras. No eran simples anotaciones. Eran obsesiones. Páginas enteras hablando de Mateo. Páginas llenas de resentimiento, rabia, envidia y una frase repetida una y otra vez. Todo debía ser mío. Mi respiración se aceleró. Pasé más páginas. Entonces encontré algo peor, una fecha reciente, 3 semanas antes de Navidad, y una anotación escrita con furia. Si ese niño desapareciera, todo volvería a ser como debería. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Aquello no era celos, era algo mucho más peligroso. ¿Hasta dónde era capaz de llegar mi hermana? El cajón prohibido. No pude dormir. Las palabras del diario no dejaban de repetirse en mi cabeza. A las 3 de la madrugada bajé a la oficina de mi madre. Recordé el cajón, el mismo cajón que había escondido tan apresuradamente durante la cena. Por alguna razón sentía que todas las respuestas estaban allí. Abrí la puerta lentamente. Todo estaba oscuro. La casa permanecía en silencio. Me acerqué al escritorio. Intenté abrir el cajón. Estaba cerrado. Pero entonces recordé algo. Mi madre siempre escondía una llave de repuesto dentro de una caja decorativa. Busqué y la encontré. Mi corazón golpeaba con fuerza. Abrí el cajón. Dentro había carpetas, documentos, cartas notariales, estados financieros y un sobre marcado con una palabra: confidencial. Lo abrí y mi vida cambió para siempre. La herencia. Los documentos pertenecían a mi abuelo, un hombre que había construido una enorme fortuna durante décadas. Propiedades, inversiones, empresas, terrenos. Nunca habíamos hablado mucho sobre dinero, pero las cifras que tenía delante eran enormes, millonarias. Seguí leyendo, y entonces encontré algo extraño, un anexo reciente, un documento firmado pocos meses antes de la muerte de mi abuelo. Leí el nombre del beneficiario principal. Una vez, 2 veces, 3 veces. No podía creerlo. Era Mateo, mi hijo, mi bebé de 10 meses. Sentí que me faltaba el aire. ¿Por qué? ¿Por qué mi abuelo había hecho eso? Continué leyendo. La explicación estaba escrita claramente. Mi abuelo había creado un fideicomiso especial para proteger parte de su patrimonio y había decidido dejarlo directamente a su primer bisnieto varón, Mateo. La fortuna permanecería protegida hasta que cumpliera la mayoría de edad. Nadie podría tocarla. Nadie. Excepto que alguien había intentado hacerlo. Varias veces. Y ese alguien tenía nombre. Valeria. El verdadero motivo. Aquella noche comprendí todo. Los comentarios, la rabia, la hostilidad, el empujón. No se trataba de un bebé, se trataba de dinero, muchísimo dinero. Valeria había esperado durante años convertirse en la principal heredera. Y de repente apareció Mateo, un niño inocente, y cambió todos los planes. Pero aún había algo que no entendía. ¿Por qué mi madre estaba involucrada? Porque claramente lo estaba. Los documentos demostraban que ella conocía la situación, mucho antes que yo, muchísimo antes, y había intentado ocultármelo. ¿Por qué? La respuesta llegó más rápido de lo que imaginaba. El enfrentamiento. A la mañana siguiente, bajé a desayunar con los documentos en la mano. Mi madre casi dejó caer su taza de café cuando me vio. ¿Dónde encontraste eso? Eso no importa. Su rostro perdió color. Camila. Quiero respuestas. Mi padre levantó la mirada. Inmediatamente comprendió que algo grave ocurría. Coloqué los papeles sobre la mesa. ¿Por qué me ocultaron esto? Nadie habló. ¿Por qué nadie me dijo que Mateo era heredero? Mi madre comenzó a temblar. Valeria entró justo en ese momento, y cuando vio los documentos, sonrió. Aquella sonrisa me aterró, porque no parecía la sonrisa de alguien descubierto, parecía la sonrisa de alguien que había dejado de esconderse. Ya era hora de que lo supieras. Mi padre se puso de pie lentamente. Valeria. No, papá, ya basta. Sus ojos brillaban con resentimiento. Años de resentimiento, décadas quizás. Todo eso debía ser mío. Nadie respiraba. Yo fui quien estuvo aquí. Yo fui quien ayudó al abuelo. Yo fui quien sacrificó mi vida. Su voz comenzó a quebrarse. Y luego apareció ese niño. Señaló hacia Mateo. Mi sangre hirvió. No vuelvas a señalar a mi hijo. Pero ella ni siquiera me escuchó. Parecía atrapada dentro de su propia obsesión.
Todo cambió por culpa de él. Entonces mi padre dijo algo inesperado. No, todo cambió por culpa de tus decisiones. Y por primera vez, Valeria perdió la sonrisa. La traición imposible. Pensé que aquello era lo peor. Me equivocaba, porque mi madre finalmente rompió el silencio y confesó algo que destruyó a toda la familia. Yo sabía lo de la herencia. La habitación quedó inmóvil. ¿Desde cuándo? Desde hace un año. Mi corazón se hundió. ¿Y no me dijiste nada? Las lágrimas aparecieron en sus ojos. No podía. ¿Por qué? La respuesta fue devastadora. Porque Valeria me estaba chantajeando. Sentí un frío recorrer todo mi cuerpo. Mi padre también quedó paralizado. ¿Chantajeándote? Mi madre asintió. Sí. ¿Con qué? Ella comenzó a llorar. Y cuando respondió, entendí que el verdadero desastre apenas comenzaba, porque el secreto que Valeria había utilizado durante años para controlar a mi madre era mucho más oscuro de lo que cualquiera imaginaba y estaba relacionado con una mentira que llevaba décadas enterrada. ¿Qué sabía Valeria que podía destruir a toda la familia? El secreto que podía destruir a toda la familia. Mi madre lloraba, las lágrimas caían sin control mientras mi padre la observaba en silencio. Durante más de 40 años habían estado casados. Yo jamás había visto una expresión así en el rostro de mi padre. No era rabia, era algo peor, era miedo. ¿Qué secreto? Preguntó finalmente. Mi madre bajó la mirada. No puedo. Necesito saberlo. El silencio se hizo eterno. Entonces Valeria habló, y lo hizo con una sonrisa que me revolvió el estómago. Yo se los diré. Mi madre cerró los ojos, como si supiera exactamente lo que estaba por ocurrir. Mamá nunca tuvo el valor, pero yo sí. Mi padre permaneció inmóvil. Valeria respiró profundamente y soltó la bomba. Papá, yo no soy tu hija biológica. Nadie se movió, nadie habló, nadie respiró. Durante unos segundos, el mundo entero pareció detenerse. Mi padre simplemente la observó, como si no hubiera entendido las palabras, como si su mente se negara a procesarlas. ¿Qué dijiste? La voz le salió quebrada. Mi madre comenzó a llorar con más fuerza. Ricardo, ¿es verdad? Aquella pregunta atravesó la habitación. Mi madre asintió lentamente, y el corazón de nuestra familia se rompió en ese instante. 40 años de mentiras. Mi padre se dejó caer en una silla. Parecía haber envejecido 10 años en menos de un minuto. Yo tampoco podía creerlo. Valeria continuó hablando, como si hubiera esperado toda su vida para hacerlo. Lo descubrí hace 7 años. ¿Cómo? Pregunté. Prueba de ADN. Miró a mi madre. Y desde entonces entendí por qué siempre me protegías. Mi madre cerró los ojos. La culpa era evidente. Valeria, no. Ya no más mentiras. Entonces ocurrió algo inesperado. Mi hermana comenzó a reír. Una risa amarga, vacía. ¿Saben qué fue lo peor? Todos la observaron. Que después de descubrirlo entendí algo. Yo nunca fui la favorita porque me amaban más. Fui la favorita porque mamá tenía miedo. Aquella frase cayó como una piedra. Y por primera vez vi el verdadero origen de todo. Años de privilegios, años de protección, años de impunidad. Todo construido sobre una mentira. Pero aún faltaba descubrir algo mucho más grave, porque aquello no explicaba el fraude, ni la herencia, ni el odio hacia Mateo, el último error de Valeria. Mi padre tardó varios minutos en recuperar la voz. Cuando finalmente habló, lo hizo con una calma aterradora. ¿Eso es todo? Valeria frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que me ocultaron la verdad. ¿Sí? ¿Eso duele? Mucho. Pero nada de eso justifica lo que hiciste. Ella guardó silencio. Mi padre señaló los documentos sobre la mesa. Las transferencias, los movimientos financieros, las falsificaciones. El intento de manipular la herencia. Eso sí tiene consecuencias. Valeria intentó sonreír, pero la confianza comenzaba a desaparecer, porque esta vez no podía esconderse. Las pruebas eran reales y eran contundentes. Entonces, mi padre reveló algo que ninguno conocía, algo que había estado preparando desde la noche anterior. Ya hablé con los abogados, la sonrisa desapareció por completo. ¿Qué? Y también con los auditores.
El rostro de Valeria palideció. Papá, no, ya no. Durante meses habían investigado movimientos sospechosos relacionados con parte de la herencia familiar, movimientos que apuntaban directamente a cuentas controladas por Valeria, y ahora todas las piezas encajaban. Mi hermana no solo estaba resentida, había intentado apropiarse ilegalmente del dinero durante mucho tiempo y acababa de quedarse sin salida. La reunión familiar. Esa misma tarde mi padre tomó una decisión. Convocó a toda la familia, tíos, primos, abogados, representantes legales, todos. Si la verdad iba a salir a la luz, saldría completamente. Valeria llegó convencida de que aún podía controlar la situación. Ese fue su último error. La sala estaba llena, nadie sonreía, nadie hablaba. Mi padre se puso de pie y comenzó, documento por documento, fecha por fecha, transferencia por transferencia. La evidencia era devastadora. Cada nueva prueba destruía un poco más la imagen perfecta que Valeria había construido durante décadas. Intentó interrumpir, intentó justificar, intentó culpar a otros, pero nadie la escuchó, porque esta vez los hechos hablaban solos. Entonces ocurrió algo inesperado. Valeria sonrió. Otra vez, y comprendí que todavía escondía algo, algo que creía capaz de salvarla. Terminaron, mi padre la observó. No, pues yo sí tengo algo más. Sacó un sobre y lo colocó sobre la mesa. Esto cambia todo. El silencio volvió. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Qué era ahora? El giro más impactante. Valeria abrió el sobre lentamente. Dentro había documentos, viejos, amarillentos y una prueba de ADN. Si voy a caer, dijo, ustedes caerán conmigo. Mi madre se puso pálida. Yo sentí que el aire desaparecía. ¿Qué significa eso? Valeria me miró directamente. Significa que Mateo jamás debió heredar nada. La habitación explotó. Todos comenzaron a hablar al mismo tiempo. Mi padre golpeó la mesa. ¡Silencio! Uno de los abogados tomó los documentos. Comenzó a revisarlos. Luego otro abogado hizo lo mismo. Pasaron varios minutos. Valeria sonreía, segura de haber ganado, segura de tener la última carta, hasta que uno de los abogados levantó la vista y dijo una frase que nadie esperaba. Esto no demuestra lo que usted cree. La sonrisa desapareció. ¿Qué? Estos documentos no afectan los derechos de Mateo. Valeria parpadeó, confundida. Eso es imposible. El abogado continuó. Lo único que demuestran es que usted no tiene relación biológica con el señor Ricardo Álvarez. La sala quedó completamente muda. Valeria abrió la boca, pero no salió ningún sonido, porque acababa de destruirse sola, intentó atacar a un bebé y terminó revelando públicamente el secreto que había utilizado durante años para manipular a todos. La última arma se había convertido en su propia sentencia, el clímax. La caída fue inmediata. Los familiares comenzaron a apartarse de ella, las miradas cambiaron, la admiración desapareció. La confianza desapareció. Las excusas desaparecieron. Por primera vez en su vida, nadie la defendió. Ni siquiera mi madre. Porque ya no podía hacerlo. Porque finalmente había llegado el momento de enfrentar la verdad. Mi padre se acercó lentamente. Lo observó durante varios segundos y dijo algo que jamás olvidaré. Te crié como hija, te amé como hija, y habría seguido haciéndolo. Pero fuiste tú quien eligió convertirse en esto. Las lágrimas aparecieron en los ojos de Valeria, no de tristeza, de derrota, porque por primera vez comprendió algo. No había perdido la herencia, había perdido a toda su familia, y esta vez no había forma de recuperarla. Justicia. Los meses siguientes fueron difíciles. Las investigaciones avanzaron, las cuentas fueron revisadas, los activos congelados, las responsabilidades determinadas. Finalmente, las autoridades confirmaron el fraude financiero. Las consecuencias legales llegaron, lentas, pero inevitables. La fortuna destinada a Mateo quedó protegida definitivamente, bajo supervisión legal, fuera del alcance de cualquiera. Mi madre comenzó terapia. Durante años intentó reparar parte del daño causado. No fue fácil. Algunas heridas nunca desaparecen completamente, pero al menos dejó de esconderse. Mi padre también cambió. La verdad lo golpeó profundamente. Sin embargo, encontró paz en algo importante. Por primera vez en décadas ya no vivía rodeado de mentiras, y eso valía más que cualquier secreto.
Mi verdadera venganza. Muchas personas creen que la venganza consiste en destruir a quien te hizo daño. Yo aprendí algo diferente. La verdadera venganza fue ver a Mateo crecer feliz, seguro, protegido, amado, libre del resentimiento que había consumido a otros. Mientras Valeria perdía todo intentando quedarse con más, mi hijo aprendía a valorar lo que realmente importa, y esa diferencia terminó definiendo nuestros destinos. Ella eligió la codicia, nosotros elegimos la verdad. Epílogo. Un año después recibí una carta inesperada. Había sido escrita por mi abuelo poco antes de morir. Estaba dirigida únicamente a mí. Mis manos temblaban mientras la abría. Dentro encontré varias páginas, pero hubo una frase que me hizo llorar inmediatamente. Una sola frase. Siempre supe quién tenía el corazón más fuerte de esta familia. Leí esas palabras una y otra vez, y comprendí algo que jamás había entendido. Durante años creí que mi hermana había ganado, que era la favorita, que tenía todo, pero estaba equivocada, porque el verdadero legado de una familia no son las propiedades, no son las cuentas bancarias, no son las herencias, es el carácter, es la verdad, es la capacidad de hacer lo correcto cuando nadie está mirando. Guardé la carta, miré a Mateo jugando en el jardín y sonreí. Pensé que aquella era la última sorpresa, hasta que observé la firma de mi abuelo una vez más. Debajo había una nota escrita a mano que nunca había visto, una nota agregada el mismo día de su muerte. Y cuando la leí, sentí un escalofrío. Porque decía, si estás leyendo esto, significa que finalmente descubriste quién era realmente la favorita. Y por primera vez en toda mi vida, entendí que nunca había sido Valeria. Fin. Esta historia sigue a Camila, una madre soltera que asiste a una reunión navideña con la esperanza de disfrutar una noche tranquila junto a su pequeño hijo Mateo. Sin embargo, todo cambia cuando su hermana Valeria golpea al bebé y la familia intenta minimizar lo ocurrido. Lo que parece un simple conflicto familiar pronto se transforma en una compleja red de secretos, chantajes, documentos ocultos y una herencia millonaria. Mientras Camila lucha por proteger a su hijo, descubre que quienes más debían apoyarla son precisamente quienes más cosas esconden. Con la llegada de su padre, un militar retirado acostumbrado a descubrir la verdad, salen a la luz décadas de mentiras que terminan destruyendo la imagen perfecta de la familia. Una historia llena de tensión, traiciones, justicia emocional, giros inesperados y una poderosa lección sobre la verdad, el honor y la protección de quienes más amamos. Si esta historia te impactó, deja tu like ahora mismo. Suscríbete al canal para más historias de venganza, justicia y secretos familiares. Y comenta abajo, ¿qué habrías hecho tú si alguien lastimara a tu bebé y toda la familia intentara encubrirlo?